Una base de operaciones contra Cuba en Uruguay. No te quedes con los titulares. En la última edición de Caras y Caretas, comentamos la visita de la joven cubana Rosa María Payá, que llegó al Uruguay la semana pasada y estuvo unos pocos días para presentar un libro que escribió su padre, un ex dirigente opositor cubano llamado Osvaldo Payá, que murió en el año 2012 en un accidente de tránsito. El libro fue presentado por el senador Javier García, la intendenta Adriana Peña, y en las horas que estuvo Payá en Uruguay fue recibida por el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Gandini, y por el precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou. Además protagonizó un increíble raíz de medios, recorriendo todos los canales privados y la mayoría de los medios escritos del Uruguay. De acuerdo a Payá, su padre murió en un atentado cometido por el gobierno cubano y la prensa uruguaya fue bastante contesta en esta afirmación porque en todo momento hablaron de una muerte misteriosa. La visita la organizó una fundación con sede en Uruguay y en Argentina que se llama Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina. En ese artículo de Caras y Caretas afirmamos que el coordinador académico de esa fundación, CADAL, es el politólogo Adolfo Garcé, actualmente profesor titular de la Facultad de Ciencias Sociales y candidato a decano. Dijimos también que las circunstancias de la muerte de Osvaldo Payá no fueron misteriosas ni un atentado del gobierno cubano, sino que por el contrario se probó que él murió en un accidente de tránsito cuando el auto que conducía el joven dirigente del Partido Popular español, Ángel Carromero, se estrelló contra un árbol en una ruta en Cuba. Como existe un convenio entre Cuba y España para el cumplimiento de sanciones penales, luego de unos meses que Carromero estuvo preso en Cuba, fue regresado a España, donde debía cumplir el resto de la pena de 4 años. Cuando llegó a España, Carromero cambió su declaración y dijo que no había sido un accidente, como había confesado en Cuba, sino que había sido un atentado provocado por servicios policiales cubanos. Sin embargo, tanto el Consejo de Ministros de España, que en ese momento gobernaba el Partido Popular, que es su propio partido, como los jueces en primera instancia de la Audiencia Nacional Española desestimaron el alegato de Carromero y consideraron que estaba probado el delito, por lo cual Carromero debió cumplir su pena en España hasta que finalmente fue liberado. Con esto queda claro que Osvaldo Payá murió en un accidente y en todo caso la responsabilidad de su muerte recae sobre Ángel Carromero, el joven dirigente fascista español. CADAL, la organizadora de la visita, no es una fundación cualquiera. Es una fundación con sede en Argentina y en Uruguay, financiada por agencias de los Estados Unidos para hacer operaciones contra Cuba. Esto ya fue denunciado por el periódico argentino Página 12 en 2012 y también por la revista Caras y Caretas en Uruguay en el mismo año. Esta semana, el profesor Adolfo Garcé nos envió una carta pidiendo que corrigiéramos una afirmación. Nosotros dijimos que él era coordinador académico y él nos dijo que él es consejero académico y además lo es de forma honoraria. Por lo demás nos dijo que él no era un militante anticastrista y de hecho que no era un militante político de ninguna manera. La carta completa de Garcé es publicada en esta edición, pero me permito contestarle alguna de sus afirmaciones. En primer lugar, cabe reconocer que él no es coordinador académico, sino que es consejero académico, como efectivamente sostiene. Lo que no es cierto es que no sea un militante contra la Revolución Cubana. CADAL es una organización creada para hacer campaña contra la Revolución Cubana y lo reconoce la propia Fundación Nacional para la Democracia del Gobierno de los Estados Unidos, que en sus últimos informes desde 2010 hasta 2017 consigna los aportes económicos cuantiosos que realiza para esa organización con el propósito de favorecer una cultura democrática en Cuba. Si usted participa como consejero académico de una organización cuyo cometido explícito es hacer campaña contra Cuba y está siendo financiada por agencias del gobierno de los Estados Unidos, no puede decir que no es un militante anticastrista. Usted, de hecho, es un militante
aunque por ello no perciba ningún honorario. Por cierto, como esta fundación es financiada por agencias norteamericanas, usted es más que un militante, es un agente y no debería sentirse ofendido porque se lo digan. CADAL es una fundación con sede en Uruguay hecha para hacer campaña contra Cuba. Ha publicado por lo menos 9 libros que nadie lee en Uruguay contra Cuba. Ha organizado la visita de opositores cubanos en varias oportunidades. Tiene una intensa relación con dirigentes del Partido Nacional y es financiada por agencias de los Estados Unidos de forma explícita y pública. Estas cosas la gente no las sabe en nuestro país. No sabe que existen estas fundaciones, no sabe cuáles son sus fuentes de financiamiento, no se explica cómo puede ser que una persona que nadie conoce en Uruguay pasee por todos los medios de comunicación y que senadores e intendentes presenten sus libros y que el presidente de la Cámara de Diputados la reciba y que el precandidato Luis Lacalle Pou la reciba y que el consejero académico y profesor de la Facultad de Ciencias Sociales participe de la organización que la trae. La gente no sabe porque la gente cree que no existe la Fundación Nacional por la Democracia, la NED, organización creada para financiar la lucha anticomunista en los Estados Unidos. La gente cree que la CIA no existe y si existe no opera en el Uruguay. Pero la gente tiene que saber que sí. No te quedes con los titulares. Lee más en Caras y Caretas.